Julio Alejandro Guido Azuara. Presente. María Virginia Guerrero Coronado. Edgar Padrón Sánchez. Presente. Jessica Paola Infante Barrios. Javier Cruz Salazar. Jesús Guadalupe González Vargas. Presente. Humberto Torres Medrano. Presentó documento de justificación. Erika Guadalupe García Ponce. Norma Lidia Chávez García. Licenciado David Armando Medina Salazar, presidente municipal constitucional de Ciudad Valles. Doy cuenta de la presencia de 14 integrantes del Cabildo, por lo que existe quórum legal para poder celebrar la presente sesión. Por lo que cedo el uso de la voz para que declare formal y legalmente instalada la presente sesión. Dando cuenta de la presencia de 14 integrantes del Cabildo y siendo las 8 horas con 18 minutos del día 30 de agosto de 2023, declaro instalada la 46ª sesión ordinaria del Cabildo y por consiguiente se declaran válidos todos los acuerdos y trámites. Una vez que quedara instalada la sesión, continuamos con el desarrollo de la misma y para el efecto procedo a dar lectura al orden del día para que posteriormente sea votado y en caso de ser aprobado, continuar con la sesión. Pase de lista y verificación del quórum legal. Instalación legal de la sesión. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Lectura y en su caso aprobación o dispensa de la lectura del acta anterior. Análisis y en su caso aprobación de la minuta del proyecto de decreto que reforma los artículos 53, 54, 57 en su fracción 12ª, 124 bis en su fracción primera, 125 en su fracción tercera, los párrafos segundo y tercero y 135 en sus párrafos segundo y quinto de la Constitución Política del Estado Libre de San Luis Potosí. Asuntos generales y clausura de la sesión. Leído que ha sido el orden del día, se somete a votación y para tal efecto pregunto a los presentes, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Una vez hecho el recuento de votos, doy cuenta de 14 votos a favor, por lo que se tiene aprobado el orden del día por mayoría. Para dar continuidad con la sesión y en relación con el cuarto punto del referido, pregunto a los integrantes de este H Cabildo si es su deseo que se dé lectura del acta anterior o, de lo contrario, desea dispensar la misma. En uso de la voz, la regidora Norma Lidia Chávez. Muy buenos días, honorable Cabildo. Señor presidente, muy buenos días. Solicito la dispensa de la misma, ya que previamente fue analizada. Gracias. Escuchada la propuesta de la regidora Norma Lidia Chávez García, se somete a votación la solicitud y para tal efecto pregunto a los presentes, los que estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Haciendo un recuento de votos y contando con 14 votos a favor, doy cuenta que los presentes son conformes con dispensar la lectura del acta anterior y en consecuencia se hace constar que una vez que sometida a votación la aprobación del acta de referencia, la misma es aprobada por mayoría. Para dar continuidad al orden del día, doy paso al quinto punto del referido relativo al análisis y en su caso aprobación de la minuta de proyecto de decreto que reforma los artículos 53, 54, 57 en su fracción 12ª, 124 bis en la fracción primera, 125 en la fracción tercera, párrafo segundo y tercero, y 135 en sus párrafos segundo y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Respecto a este punto, les comento a todo el honorable Cabildo que se recibió en fecha 25 del mes y año en curso en la Secretaría del Ayuntamiento sobre cerrado que contenía expediente con minuta de
proyecto de decreto, el cual, si ustedes me permiten, daré lectura a la exposición de motivos. También, quiero hacer hincapié que al momento de enviar la convocatoria para esta sesión iba acompañada precisamente de la información necesaria con toda la exposición de motivos para su análisis previo. De acuerdo con datos de la Escuela Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2021 el 57.1% de la población mexicana consideró que la corrupción era uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia. El concepto de corrupción es un género que engloba diversas conductas o especies conductuales que impactan horizontalmente todos los espacios de la vida pública y privada de un país, colonizando y minando los espacios de institucionalidad. Aunque ordinariamente no se analiza desde esa perspectiva por la forma en la que se encuentran relacionados los indicadores planteados por las instituciones, la corrupción tiene un mayor impacto sobre los derechos económicos y sociales que sobre los derechos civiles y políticos, debido a que los actos de corrupción conllevan una disminución de la bolsa presupuestaria, por lo que también se impacta el principio de máximo uso de recursos disponibles. La fiscalización es una inversión con alto rendimiento social que coadyuva a erradicar la corrupción y que, en conjunto con la rendición de cuentas, es un factor invaluable para la gobernabilidad, la gobernanza y el desarrollo de las sociedades. Una entidad de fiscalización superior tiene tres funciones básicas. Inciso A: fiscalizar mediante el control externo de los recursos públicos ejercidos. Inciso B: asesorar a través del acompañamiento a los poderes públicos antes, durante y de forma posterior al ciclo financiero. E inciso C: informar, lo cual se traduce en el derecho y a la vez obligación que tienen las entidades de fiscalización superior de rendir cuentas al Poder Legislativo, a otros poderes públicos y a la sociedad. Durante 2021 y 2022 se suscitaron dos acontecimientos cruciales que nos mostraron que esas funciones básicas hacía tiempo que no se estaban cumpliendo. El primero ocurrió en la sesión ordinaria 15 de noviembre de 2021, en la que por mayoría de votos la legislatura acordó no aprobar el informe general y los informes individuales de auditoría emitidos por la Auditoría Superior del Estado, como resultado de la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 de 114 entes auditables. El segundo tuvo lugar en el mes de junio del 2022, cuando se dio a conocer a la Comisión de Vigilancia el informe de resultados y observaciones preliminares de la auditoría practicada a los recursos del capítulo 1000 del órgano de fiscalización superior del Estado, por instrucción de la citada comisión. Desafortunadamente, para las potosinas y potosinos, los sucesos exteriorizaron aspectos negativos y alarmantes que pusieron en entredicho la funcionalidad e incluso el objeto de la Auditoría Superior del Estado, tales como, inciso I, que las personas servidoras públicas que coordinaron, auditaron y auxiliaron en las labores de fiscalización superior no conocían los lineamientos técnicos, criterios y métodos para la selección y ejecución de auditorías. Por lo tanto, su trabajo presentó inconsistencias, errores y ausencia de objetividad. Fracción segunda: que las personas servidoras públicas señaladas no tenían conocimiento de la existencia del servicio de fiscalizador de la carrera, no recibieron capacitación ni se evaluó su desempeño. Fracción tercera: que las reuniones que tuvieron por objeto ampliar o aclarar el contenido del informe general, las personas que fungieron como auditoras presentaron información insuficiente y demostraron falta de claridad en los procesos y acciones realizadas en la Auditoría Superior del Estado. Fracción cuarta: que el 55% del personal del órgano técnico se ocupe en labores administrativas o jurídico-administrativas y solo el 45% participó directamente en las labores de fiscalización. Fracción quinta: que se cubrieron sueldos y percepciones de trabajadores del servicio fiscalizador de carrera y de organización y métodos, sin que hubiera evidencia del programa anual de trabajo ni de acciones implementadas. Fracción sexta: que 60 personas servidoras públicas no cumplieron
cumplieron con el perfil profesional adecuado y o con el título y cédula profesional para la realización de la función de fiscalización. Fracción séptima, que la pasada administración aumentó la plantilla del personal sindicalizado, dado que se dio de alta 78 personas servidoras públicas bajo ese régimen. Aunado a ello, en el primer trimestre de 2022, nuestra participación en la aprobación del instrumento normativo Planeación Estatal 2021-2027 puso en nuestras manos una radiografía que nos reveló un estado afectado por la corrupción, la pobreza, el atraso económico y por una infraestructura urbana, carretera, hídrica, turística, científica y tecnológica deficiente. Por lo tanto, en ese diagnóstico también reafirmó que el órgano técnico del Poder Legislativo no estaba efectuando correctamente sus funciones básicas, especialmente la de fiscalizar la gestión financiera de los entes auditables para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como la de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas que corresponden a los entes públicos. Bajo esas condiciones es fundamental dar nueva vida a la entidad de fiscalización superior del Estado, a través de una organización gubernamental que genuinamente coloque en el centro de sus acciones a la ciudadanía como principal beneficiaria y se caracterice por su cultura de acción contra la corrupción, alto desempeño, profesionalismo y liderazgo. Por lo señalado se plantean las presentes modificaciones con el objeto de dotar al órgano técnico de fiscalización del Poder Legislativo de herramientas que permitan realizar sus funciones centrales con eficiencia y calidad, puesto que de esta forma construiremos la ruta que conducirá a las personas servidoras públicas de las entidades fiscalizadas y los particulares involucrados en el ejercicio de los recursos públicos a tomar decisiones éticas y fortalecer su responsabilidad. Las líneas esenciales de la reforma son las siguientes. Número 1. Transformación de la entidad de fiscalización superior en el Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Número 2. Establecimiento de la función de fiscalización superior como eje rector de la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos. Se establece que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado tendrá autonomía para decidir sobre sus resoluciones y que la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. Número 3. Modificación del procedimiento y plazos para la entrega y revisión de la cuenta pública. Se reduce el plazo para que las entidades fiscalizadas entreguen al Congreso del Estado la cuenta pública, con la finalidad de que el órgano fiscalizador, con mayor tiempo para examinar la cuenta pública. Por tanto, la fecha límite de entrega pasa del 15 de marzo del año siguiente al que corresponda a su ejercicio al último día del mes de febrero del año siguiente al de su ejercicio. Número 4. Establecimiento de nuevos requisitos y bases para el nombramiento de la persona titular del órgano técnico de fiscalización. Número 5. El artículo 77 de la ley se establecen nuevos requisitos para ser titular del Instituto de Fiscalización Superior, donde se establece el procedimiento para llevar a cabo el nombramiento de la persona titular del Instituto Superior de Fiscalización. Número 6. Modificaciones de la denominación, conformación y funcionamiento de la Comisión de Vigilancia y fortalecimiento de sus atribuciones, con la finalidad de optimizar las aristas funcional y orgánica del órgano colegiado encargado de coordinar las relaciones entre el Congreso y el Instituto de Fiscalización Superior. Número 7. Reformulación del tipo penal del delito del ejercicio ilícito de las funciones públicas relacionado con la omisión de presentar al Congreso del Estado la cuenta pública.
Número 8. Simplificación del procedimiento para la presentación de la cuenta pública por parte de las entidades fiscalizadas y de la presentación del informe general e informes individuales. Número 9. Precisión de los plazos y las etapas del procedimiento de determinación de acciones derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública. Se establece en la Ley de Fiscalización Superior del Estado que una vez entregados los informes individuales al Congreso, la persona titular del Instituto de Fiscalización Superior notificará a cada entidad fiscalizada dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega, el informe que contenga las acciones y recomendaciones que les hayan realizado, para que en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la recepción del informe, den contestación a cada una de las observaciones realizadas, acompañando la información que considere pertinente para su solventación. Número 10. Implementación de la revisión y fiscalización en tiempo real del ejercicio fiscal en curso. Número 11. Reestructuración del recurso de reconsideración. Número 12. Otorgamiento de la cualidad profesional al servicio fiscalizador de carrera. Número 13. Establecimiento del procedimiento de ratificación de la persona titular del órgano interno y de control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Número 14. Fortalecimiento de las atribuciones del órgano interno de control del Instituto de Fiscalización Superior del Estado y extinción de la unidad de evaluación y control. Número 15. Criterios para la imposición de multas por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Número 16. Actualizaciones normativas, ajustes de técnica y uso del lenguaje incluyente. Artículo primero. Se reforman los artículos 53, 54, 57 en su fracción doceava, 124 bis en su fracción primera, 125 en su fracción tercera, los párrafos segundo y tercero y 135 en sus párrafos segundo y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue. Artículo 53. En el primer periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado se ocupará de preferencia de aprobar las leyes de ingresos del Estado y de los municipios, así como de examinar y aprobar el presupuesto de egresos que le presente el Ejecutivo correspondiente al año entrante. En el segundo periodo, el Congreso del Estado se ocupará de la revisión y análisis del informe general e informes individuales que le presente el Instituto de Fiscalización Superior del Estado como resultado de la fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, con el objeto de evaluar el ejercicio de la función de fiscalización superior, en los términos que disponga la ley de la materia. De igual forma, se ocupará del inicio de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los poderes del Estado, de los municipios y de sus organismos descentralizados, de los organismos autónomos y demás entidades auditables relativas al año próximo anterior, para lo cual contará con el apoyo del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley de la materia. La cuenta pública de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los organismos constitucionales autónomos, de los municipios, de las entidades y organismos de las administraciones públicas paraestatal y paramunicipal y demás entidades fiscalizadas que establezca la ley de la materia. Se entregará para su revisión y fiscalización en forma anual al Congreso del Estado y en sus recesos la Diputación Permanente a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente al de su ejercicio, previo conocimiento, cuando así proceda, de sus órganos de gobierno o equivalentes, con independencia de que sean o no aprobadas por estos. Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior rendirán un informe trimestral de su situación
financiera a más tardar el día 15 del mes siguiente al periodo de que se trate, conforme a lo que disponga la ley. Artículo 54. Corresponde al Congreso del Estado, a través del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, con el objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en los presupuestos de egresos y demás disposiciones legales aplicables, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos con relación a los conceptos y partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad solo podrá emitir la recomendación para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos que disponga la ley. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado revisará y fiscalizará la cuenta pública de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, salvo la revisión y fiscalización que realice en tiempo real del ejercicio fiscal en curso, conforme a los supuestos que prevé la ley de la materia. En el Instituto de Fiscalización Superior del Estado tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. El Congreso del Estado, a través del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el último día del mes de noviembre del año de su presentación, y entregará el informe general y los informes individuales que contengan los resultados de las revisiones y auditorías practicadas en los términos que establezca la ley de la materia. La ley dispondrá lo necesario para que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado tenga y ejerza las siguientes atribuciones. Fracción primera: determinar daños y perjuicios. Fracción segunda: promover acciones y responsabilidades, incluidas las referidas en el título 13º de esta Constitución, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la fiscalización especializada en combate a la corrupción o ante las autoridades que competan. Y fracción tercera: presentar denuncias y querellas. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado debe guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinde informes a que se refiere este artículo. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. La titularidad del Instituto de Fiscalización Superior del Estado recaerá en una persona que se denominará auditora o auditor superior. Durará en su cargo 9 años y será nombrada por el Congreso del Estado por el voto de cuando menos las 2/3 partes de sus miembros presentes en la sesión que corresponda. La ley determinará el procedimiento para su nombramiento. Para ser titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado se requiere contar con experiencia al menos de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, y cumplir además con los requisitos previstos en las fracciones primera y cuarta del artículo 99 de esta Constitución y los que al efecto señale la ley. Artículo 57, fracción primera, 11ª y 12ª. Expedir las leyes que regulen la organización y facultades del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, así como revisar, examinar y, en su caso, señalar las irregularidades en las cuentas y actos relativos a la administración, inversión y aplicación de los fondos públicos del Estado, de los municipios y sus entidades, así como de los organismos constitucionales autónomos, y proceder en los términos de ley. De la fracción 13ª,
a la número 18. Artículo 124 bis. Primero, el sistema contará con un comité coordinador integrado por los titulares del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, de la fiscal especializado de los delitos relacionados con hechos de corrupción, del órgano interno de control del gobierno del Estado, por el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el presidente del organismo garante que establece el artículo número 17, fracción tercera de esa Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial del Estado, y otro del Comité de Participación Ciudadana. Y segunda, artículo 125, fracción primera, segunda y tercera, las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado y los órganos internos de control o por sus homólogos en los municipios según corresponda, y serán sancionadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas serán del conocimiento y sancionadas por los órganos internos de control para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado. Se observará lo previsto en el artículo 90 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos. Fracción cuarta, artículo 135. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado y las Contralorías de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los ayuntamientos y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de sus competencias, vigilarán el estricto cumplimiento de esta disposición y evaluarán el ejercicio de los recursos económicos, con el fin de propiciar que estos se incluyan en los respectivos presupuestos. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título 13 de esta Constitución. Transitorios primero. Una vez aprobado el presente decreto por los ayuntamientos de la entidad, conforme a lo establecido por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, será vigente al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, Plan de San Luis. Segundo, en tanto se armonizan las leyes secundarias conforme a lo establecido en este decreto, las referencias que haga la Auditoría Superior del Estado se entenderán hechas al Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. Dado en el Salón de Sesiones Ponciano Arriaga Leija del Honorable Congreso del Estado, en sesión extraordinaria, el 24 de agosto del 2023, Honorable Congreso del Estado, por la directiva Primera Secretaria Legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán, Presidenta Legisladora Cintia Verónica Segovia Colunga, Segunda Secretaria Legisladora María Claudia Cristal Alvarado. Una vez que se haga la lectura, en el artículo 57 se corrige la fracción 13 a la 48 del artículo 124 bis. Una vez que se ha dado lectura a la exposición de motivos, pregunto a los presentes si alguien tiene algún razonamiento que hacer valer de la presente reforma. Favor de manifestar. En uso de la voz, el síndico municipal, licenciado Mariano Aguillón Montelongo. Buen día, honorable. Mi intervención únicamente es para comentar que, como ustedes pueden ver, estas modificaciones que plantea el Congreso, bueno, pues son demasiado urgentes para el nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Por lo tanto, considero que debemos de tomar en consideración esta situación, esta urgencia de estas modificaciones, y pues votamos a favor del presente punto.
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bien, al no haber más intervenciones, se somete a votación la minuta del proyecto de decreto de referencia. Por lo que pregunto a los presentes, quien esté por la afirmativa, levante su mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Resultaron 14 votos a favor, por ende 0 abstenciones y 0 votos en contra, declarándose aprobada por mayoría en todos sus términos y para los efectos de la parte relativa a los párrafos primero y segundo del artículo 138 de la Constitución Política Libre del Estado Libre y Soberano del Estado de San Luis Potosí. Dentro del punto número 6 de Asuntos Generales, hago del conocimiento que no se sometió asunto alguno para ser considerado en este apartado, por lo que queda cerrado el punto. Prosigo entonces con el punto número 7 respecto a la clausura de la sesión, por lo que para el desahogo del mismo